¿Qué tal amigos? En este video quiero mostrarles cómo fabricar una prensa de banco con sus respectivas medidas y materiales. Aquí tengo esta vieja prensa que tenía en el taller y hace un tiempo se me partió por esta parte y la intenté arreglar, pero igualmente no queda lo suficientemente fuerte. Esta se me partió en esta parte y también se partió este refuerzo que lleva acá la prensa. Así que de esta vieja prensa lo único que vamos a utilizar es este tornillo y vamos a utilizar la tuerca. La tuerca va en todas las prensas en esta parte, así que con estas dos piezas vamos a fabricar una nueva. Para el riel de la prensa vamos a utilizar este trozo de ángulo de 32 centímetros de largo por 2 pulgadas de ancho y un cuarto de espesor. Vamos a tomar esta platina de un cuarto de espesor por los mismos 32 centímetros y la vamos a soldar de esta manera formando una U. Vamos a soldarla muy bien por dentro y por fuera la vamos a pulir. Toda la prensa la vamos a soldar con electrodo 7018 para darle más fuerza. Aquí ya nos quedó soldado y pulido por la parte de afuera. El siguiente paso de fabricar las plantillas, esta la realicé en un trozo de cartón y estas tienen una medida aquí abajo de 7 centímetros. De aquí hasta aquí tiene 8 centímetros y esta parte simplemente la redondeé un poco. La otra plantilla que es la fija tiene una medida aquí en la parte de 12 centímetros. De aquí hasta aquí tiene 5 centímetros. Desde esta esquina hasta aquí tiene 9 centímetros. Y esta medida es la misma que la anterior, tiene 8 centímetros de aquí a aquí y 7 centímetros hasta aquí. Lo que vamos a hacer ahora es que la vamos a transferir al metal y la vamos a cortar. Aquí ya nos quedaron cortadas y listas a la medida de la plantilla. El siguiente paso es tomar el riel y vamos a tomar las piezas que acabamos de cortar y esta parte que es la de 7 centímetros las vamos a soldar de la siguiente manera. Una a cada lado. Esta la vamos a soldar por la parte interna y por fuera las vamos a biselar, soldar y después pulirla muy bien. Aquí ya nos quedaron las piezas pulidas por la parte de afuera y bien soldadas por la parte interna. El paso siguiente es tomar un trozo de lámina de 1/8 y darle esta forma en curva. Esta también la vamos a soldar muy bien por dentro y pulirla por fuera. Y en esta parte que nos queda acá destapada también vamos a taparla con un trozo de lámina de 1/4 de espesor. Y así nos queda la pieza terminada, soldada y pulida. Para la base de la prensa vamos a utilizar este trozo redondo de material. Este es una lámina de 5/8 de espesor y 14 centímetros de diámetro. A este le vamos a hacer dos perforaciones a los lados para poder asegurar nuestra prensa a una mesa o a un banco de trabajo.
Aquí ya nos quedaron las perforaciones listas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la tuerca y vamos a posicionarla en todo el centro del redondo. Después que la tengamos ya bien centrada, vamos a marcar donde va a ir la perforación para asegurar la tuerca. Esta tuerca la vamos a asegurar con un tornillo de 3/8 de espesor. Vamos a apretar esta tuerca, pero no le vamos a dar un ajuste bastante excesivo. Vamos a darla con un poco de fuego, ya que esto nos ayuda para que el tornillo no se nos vaya a ajustar. Vamos a utilizar este trozo de cuña de 5/8 y la vamos a soldar enfrente de la tuerca. Esta es para darle más fuerza y que no nos vaya a sufrir el tornillo de la parte de atrás. Aquí ya nos quedó soldada y esta lo que va a hacer es que nos va a servir para sujetar la tuerca y quitarle presión al tornillo de atrás. Vamos a tomar el riel y lo vamos a ubicar encima de la tuerca y verificamos que no nos va a quedar rozando. Después vamos a tomar las piezas que acabamos de cortar y vamos a poner una en cada lado y vamos a colocar estas láminas de separación para evitar que se nos trabe el riel. Las centramos y vamos a soldarlas por esta parte, por cada lado. Y aquí ya nos quedaron soldadas. Vamos a tomar un trozo de lámina de 1/8 como hicimos con la parte del frente y vamos a tapar esta parte curva. Y la parte interna igualmente la vamos a tapar con un trozo de lámina de 1/4 de espesor como esta. Para la parte donde vamos a martillar vamos a utilizar este trozo de lámina de media pulgada de 9 por 9 centímetros. Y esta va a ir ubicada en esta parte. Esta la soldamos por la parte de abajo. Y aquí ya nos quedó soldada y pulida. Para la parte del frente, donde va a ir la perforación que va a cruzar el tornillo, vamos a utilizar este trozo de lámina de media de 2 pulgadas por 2 pulgadas. Este trozo de lámina va a ir soldado aquí en esta parte, pero necesitamos realizar la perforación que nos quede totalmente alineada con la tuerca. Para poder alinear esto, vamos a tomar la tuerca y la vamos a colocar en una parte plana. Y al frente vamos a colocar el trozo de lámina que vamos a perforar. La posicionamos bien centrada y procedemos a marcar la perforación. Esta perforación la vamos a realizar a la medida del tornillo que vamos a utilizar.
Aquí ya nos quedó la perforación lista y por esta perforación nos atraviesa el tornillo que vamos a utilizar. Este trozo de lámina va a ir soldado aquí y vamos a soldarlo muy bien por todo su alrededor y después vamos a pulirlo. Y aquí ya nos quedó totalmente soldado y pulido. Para las muelas vamos a utilizar estos dos trozos de eje cuadrado de 1 pulgada por 13 centímetros de largo. Estos ejes pueden ser planos en sus 4 caras o como en el caso mío los pude conseguir con esta parte cóncava que nos va a servir para sujetar tubos y que no se nos muevan. Vamos a realizar un corte de 1 centímetro hacia atrás a la medida de las muelas para que nos encaje y poderla soldar muy bien. Y aquí ya nos quedaron los dos cortes realizados y aquí nos encajan muy bien las muelas. Para que las muelas nos queden bien alineadas una con la otra, lo que hice fue que las uní por unos puntos de soldadura para que cuando las soldemos no se nos van a mover y nos queden disparejas. Vamos a ubicar las muelas en los cortes que acabamos de realizar y vamos a ajustarla un poco con el tornillo. Después de que la ajustemos un poco, vamos a verificar la distancia en los lados que nos queden igual. Después que ya verifiquemos la distancia, vamos a ajustarla muy bien y la vamos a soldar por esta parte y por esta parte y por debajo. Y aquí ya nos quedó totalmente soldada y pulida. Y por último vamos a tomar este trozo de lámina de 5/8 de espesor de 7 centímetros de largo por 2 pulgadas de ancho. Esta lámina va a ir ubicada en esta parte y va a ir soldada a la base de la prensa. Este trozo de lámina nos va a ayudar a reforzar el riel para evitar su cabeceo. Para asegurar este tornillo aquí dentro del riel, simplemente vamos a utilizar una arandela que va a ir introducida por entre el tornillo y después en la perforación que vemos simplemente atravesamos con un pin y listo. Y aquí ya tenemos la prensa terminada. Lo único que falta es darle una capa de pintura y lista para el uso. Bueno amigos, eso es todo en este video. Espero les haya gustado. Un saludo para todos y nos vemos en un próximo video.